Les voy a compartir de nuevo el archivo de Excel. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Ahí voy a hacer un switch para estar tranquilo que empiezo a hablar sobre lo que están viendo. Sí lo ven, ¿verdad? Ahora seguramente con algo negro porque estoy abriendo para ver el chat, pero sí se abrió el Excel, ¿verdad? Bárbaro. Bueno, ahí lo minimizo. No voy a ver más el chat, pero bueno, ahí después hacemos la ronda de preguntas. Como les decía, va a ser un trabajo práctico de 5 participantes en el cual cada uno, no lo voy a controlar esto, pero la idea de hacer de grupos de 5 es que justamente el resultado es que tienen que entregar cada grupo el análisis de 5 edificios en cuanto a sus expensas eh, de los últimos 3 meses, que ya está, digamos, en el web syllabus. Ya les subí este archivo que ya estaba, pero sin actualizar los meses. Ya está marzo 2020, febrero 2020, como están viendo acá, y enero 2020, que serían los 3 últimos meses. De tal manera que lo único que tienen que hacer no es parece un mes, es un montón. Realmente lo que más tiempo les puede llevar, por eso me estoy adelantando a que empiecen a verlo el tema, es la obtención de los datos, que por ahí algunos va a resultar muy fácil porque es buscar dónde guardan el recibo o no sé si mandan por mail digital, lo que sea, de la liquidación de expensas. Y bueno, por ahí para otro que justo vive en un lugar que no hay expensas, o sea, por ahí es un poquito más de tiempo que les escaneen o que les manden de alguna manera la información, o por fotos, no sé cómo lo pudieran obtener. Pero después, en lo que es la elaboración del análisis de los datos, ya tienen de hecho, que es este archivo, el modelo sobre el cual tienen que vaciar los datos. Entonces, y después van a tener que hacer un pequeño análisis también por grupo, pero ya está, digamos, bastante orientado la tarea, ¿no es cierto? Por lo menos de procesamiento, podríamos decir, de los datos obtenidos. Entonces, lo que les puede llevar un poco más de tiempo es la obtención de estas liquidaciones. Sobre todo que tampoco me anticipo más que en esto porque hay que pensar que las de marzo es por devengamiento, es decir, los gastos de marzo, que es una liquidación que en estos días se va a estar repartiendo en los edificios, en principios de abril, y suele pagarse así en principios, mediados, inclusive algunos edificios de abril, pero no es por fecha de pago, sino porque gastos se están liquidando, o qué costos se están liquidando del edificio. Lo de marzo, que es la liquidación que posiblemente todavía no la tengan, no la están recibiendo en estos días, por eso eh, que estén también atentos y empiecen a ver esto. Y seguro ya tienen que tener las de febrero, que seguramente se pagaron durante el mes de marzo, y los de enero, que se pagaron durante el mes de febrero. Ese sería el primer gran tema del trabajo, ¿no es cierto? Del trabajo práctico. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es el trabajo final? Vamos a ir de lo más grueso a lo más fino. Van a tener que mandar por mail, ¿eh? No por web Zero, por un tema lógico de que no se empiecen tampoco a ver entre los grupos, ¿no es cierto?, que está yo mandando cada uno. Pero en la fecha que un poquito más adelante definamos, pero que, como les digo, orientativamente fines de este mes de abril. eh, pero le voy a poner un plazo exacto, ¿no? A las 12 de la noche de tal día, el que no lo mandó ya no está cumpliendo. Van a tener que mandarme un mail, uno solo por grupo, en el cual en el mismo cuerpo del mail pongan los integrantes del grupo, con número de registro inclusive, y en el cuerpo del mail me van a adjuntar 5 archivos de estos que están viendo en pantalla, que tienen el modelo ahí en la parte de trabajos prácticos del web syllabus, obviamente ya completados, ahora les voy a decir cómo.
a razón de uno por cada edificio y eventualmente es la idea que uno por cada alumno, si es que cada alumno del grupo aportó un edificio, ¿no es cierto? Y por ende un archivo, o sea, es un archivo por edificio que a su vez cada edificio tiene los 3 meses que están en las solapas de este mismo archivo, ¿no? Entonces, cada edificio de las expensas va a ser un archivo de Excel, con lo cual cada grupo cuando me lo mande el trabajo va a mandarme 5 archivos de estos, ¿eh? Traten de poner un nombre diferente, ¿no? Que se vea, digamos, en el nombre, que yo puede ser el nombre del alumno, el nombre, la dirección, mejor todavía la dirección del edificio, algo que los identifique a los archivos. Y un archivo Word, además de esos 5, o sea, sería un sexto archivo, pero de Word, de texto, en el cual van a tener que hacer un pequeño análisis de esto mismo que ya vaciaron y ya tienen bastante, digamos, enfocado con esta planilla que les estoy proporcionando. Ese, ese archivo de texto va a tener que tener como mínimo, 6 páginas de contenido. ¿Por qué seis de contenido? ¿Por qué? Porque obviamente me van a poner una carátula, en la carátula diga número de registro y apellido y nombre de las cosas que ya ni espero que ni hagan falta a esta altura de la carrera aclararles, ¿no? Por ahí una última que si consultaron bibliografía, y bueno, todas esas cosas de un trabajo práctico universitario, bienvenidos, ¿no? Pero 6 propias de contenido mínimo. ¿Por qué 6? Porque lo mínimo sería, no les va a ser muy amplio y en esto tampoco les voy a ni siquiera dejar que me pregunten demasiado más que estos lineamientos generales porque es parte de lo que voy a evaluar, ¿no? Como cuando uno le hace un encargo profesional, uno no tiene 1000 preguntas para hacer. Es, bueno, vos sabés, necesito tal cosa y entregámelo. Después te diré si el trabajo fue satisfactorio y me sirvió para mi negocio o no, ¿no? Entonces, eh, en algunos puntos va a ser muy amplio y parte de lo que quiero evaluar es eso, cómo se manejan en base a lineamientos no tan específicos, ¿no? Pero sí, estos mínimos 6, ¿por qué? Porque la idea es que una carilla, por lo menos, de análisis de cada edificio y una sexta que podría ser digamos, un análisis transversal que hagan ya por ahí todavía más a nivel grupal, aunque todo puede ser a nivel grupal, por ahí de una conclusión general del análisis que hacen de esos 5 edificios relevados por el grupo. Por el que mínimo pues se pueden extender un poco más, bienvenido sea, ¿no? Pero digo, menos que eso no podría tener, ¿eh? Eh, Ese sería el Word como concepto que también debería ir en ese entrega de cada grupo, digital. Después yo pido también presencial, pero bueno, eso lo vamos a ir dejando para ver cómo evoluciona esto más adelante. Presencial es eso mismo impreso en una carpeta y demás, y también es requisito para haber cumplido con la tarea y hasta a veces podría ser exponerlo, ¿no? Pero bueno, todo eso por ahora queda a que la entrega digital por mail, no por web syllabus, a mi mail que bueno, no sé si se los anuncié la primera clase, creo que se los había anotado, pero y no sé si está en el web syllabus también de alguna manera, pero es B larga de Bruno, B larga, jaunarena, B jaunarena, arroba yahoo.com solo. Un solo mail, no manden de cada grupo, o sea, uno por grupo quiero tener eh, con el trabajo entregado. ¿Y qué más les voy a pedir? Em, Esto para evitar eh, que no inventen datos, que la idea es que sea realmente un trabajo de campo. Inclusive puede llegar a tener fines estadísticos reales, porque por eso ahora les voy a decir el archivo cómo está armado, porque la idea es también consolidar estos datos con otras cátedras y otras comisiones en las que estamos de estudio de costos y eventualmente en algún momento dar alguna información más bien pública, no el detalle, es otra cosa que les voy a comentar, no tengan miedo pero se va a ver cuánto pago de mi casa. No, esto hasta pueden borrar la dirección, los no, apellidos, es un tema de contenido, es lo que estamos buscando y se consolidan en totales, no individuales.
pero esos totales pueden llegar a ser alguna conclusión que después sea alguna estadística para cosas que de las que habrán visto que se habla más de una vez y con muy pocos datos, ¿no? En los medios de comunicación, de qué cara están las expensas, cuánto subieron, análisis que hacen muy en el aire. Y bueno, sería interesante como otra de las cosas que debería dar la facultad o la universidad, que es propiciar datos y investigaciones, ¿no? Hacia la sociedad, hacia la comunidad. Así que es otro de los objetivos que tiene este trabajo práctico, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a lo que les decía, además de esos 6 archivos, 5 Excel, uno por cada edificio, y el Word de las conclusiones que les comentaba, también me van a tener que enviar eh, las 3 liquidaciones de cada edificio digitalizadas, foto escaneada mejor todavía, para que realmente uno pueda validar que están tomadas de información real, ¿no es cierto? Contrastable. La liquidación, ojo, para no hacer algo voluminoso, tendrían que ser de cada edificio 3 hojitas, por ahí que se extienda un poquito, que sean 2 por mes, pero una por mes. Las recibos de despensas tienen muchas cosas. Nada más me interesa dónde está el detalle que van a vaciar en este archivo, va a ser como el respaldo documental, donde figura cuánto pagaron de sueldo, cuánto de servicio público, cuánto de honorarios al administrador. Bueno, el detalle de gastos de cada mes, que suele ser una sola hoja de esa liquidación, pero después hay otra que dice a dónde llamar en caso de emergencia, el porcentaje de prorrateo que paga cada edificio, cuánto pagó cada edificio, cuánto debe, eso no interesa para nada en esto, ¿no? Aparte que eso sí por ahí te diría más confidencial, es lo propio de todo el edificio de qué gastos tiene, ¿no? Esa hojita, que obviamente va a ser una por cada liquidación mensual, serían 3 por edificio, o aproximadamente una por mes, 3 por edificio, ¿no es cierto?, del grupo. Es decir, que había otras más o menos 15 eh, 15 hojas escaneadas de respaldo, ¿eh? Esas, para que no sea tan pesado en un solo archivo, pueden ponerlas. Bueno, sí, no creo que sea tan pesado. No, no. Estoy pensando, pero es un escaneo de algo muy. Son 15 hojas más 6 archivos. Deberían pasar así en Yahoo, que es el mío, o en cualquiera. No debería haber problema. No van a pesar tanto. Así que serían ese respaldo documental escaneado de donde surgieron lo que en definitiva están mandando en cada una de las hojitas del Excel. Para no hacerlo tan largo, antes de meterme en el fino de la planilla, voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta de esto, de la entrega en sí. Ahí estoy viendo el chat. ¿Tienen alguna pregunta? No de la planilla porque todavía no la vimos, ¿no? Pregunta de lo que hablamos hasta acá. Bueno, acá pregunta Martina si un barrio cerrado puede considerarse. Sí, mientras que haya liquidación de expensas, cualquier cosa, digamos, funciona bien, ¿eh? Bueno, ahí va. ¿Qué dice Sebastián? Aparte de la planilla, ¿qué análisis tenemos que hacer? Yo le dije que es de clasificaciones de costos, ¿no es cierto? Una vez que tengan esa información ya vaciada en las planillas que les estoy proporcionando, y de todos los meses, eh, van a tener que analizarla, en esto que decía sugerencia, ¿no? Pueden dedicar las 6 hojas o más a hacer algo global de análisis de todo, pero yo creo que es interesante hacer un análisis individual y después hacer alguna consolidación grupal de todo, ¿no? De lo que ven de comportamientos entre los edificios y demás. Pero eso le dejo total libertad en el enfoque, en la confección, pero sí el enfoque va a ser de clasificaciones de costos, es decir, con lo que estén viendo, cómo lo relacionan con las clasificaciones de costos
especialmente las vistas, ¿no? ¿Cuáles serían costos fijos, variables, directos, indirectos, indirectos y directos con respecto a qué unidad de costeo están imaginando? Eh, Funcional, si hay administración, comercialización, fabricación, eh, erogables, no erogables, bueno, lo que no les quiero ni decir que tienen que hacer lo que les dije, es solamente un punteo rápido que se me está viendo en la cabeza, ni que se queda ahí en lo que pueden hacer. ¿Qué efecto tuvo la inflación? Porque por eso le estoy poniendo 3 meses, también hacer algún tipo de trazabilidad, no solo entre edificios del grupo, sino también entre los meses. Eh, si un costo es fijo y varió, si se lo puede atribuir a la inflación. Ahora vamos a hablar de la inflación, que es un dato también que van a tener que incorporar. Eh, bueno, todo ese tipo de análisis es lo que la parte de análisis de Word va a tener que ver con eso, ¿no? Eh, sí, mínimo 5 edificios. No es que, o sea, no tiene que ser donde vivan, puede ser, por eso van a tener tiempo, ¿no? Con familiares, amigos. Si alguno tiene dos, le puede proporcionar a otro la información, ¿no? No necesariamente tiene que ser donde vivan, para el tema de... Pero sí, no es excusa, digamos, que sea uno menos o que tienen que ser 5 edificios siempre el grupo, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Así de la parte del formato, sin entrar en las características de la planilla que la vamos a ver puntualmente, ¿no? Bueno, volvemos a la planilla entonces. Voy a dejar de ver el chat, ¿eh? Bueno, acá tenemos entonces los 3 meses que les dije. Algo que les comenté que antes de que me olvide. Acá dice, fíjense, la planilla tiene partes en amarillo, ¿no? Eh, bueno, acá pregunta, ya no estaba mirando, pero escuché el ruidito. ¿Puede ser una empresa? Una expensa, lo importante es que sean expensas. Si está a nombre de una empresa, ¿no? No, está anecdótico. No. Eh, De hecho, en esto de la confidencialidad, si alguno por ahí tiene algún reparo, o más si por ahí le tienen que pedir a algún familiar, amigo, novio, novia, lo que fuera, no sé, el que pudiera proporcionarles que no tengan acceso de su propia vivienda, sepan que les pueden dar la tranquilidad en esto que estoy diciendo, que no se va a utilizar para, más que para fines de consolidación estadística, eventualmente, quizás tampoco, sino solamente para fines académicos, pero además, igual y así todo, para quedarse más tranquilos, quisieran borrar, por ejemplo, los nombres que podían aparecer, la dirección exacta del edificio, le borran digo, al documento que me van a enviar, digamos, de la liquidación propiamente escaneada, ¿no? Porque ya estarán viendo en el planilla de Excel que lo único que pide es el código postal del edificio. Ven que acá en la celda C6, eh, que está también en amarillo. En amarillo es donde tienen que cargar datos ustedes, todo lo demás ni se toca, ¿eh? Eh, Código postal del edificio es eso, no el alfanumérico, solamente 1426, qué sé yo, el de los 4 dígitos numéricos, para, sin importar, digamos, la dirección en sí, pero sí el código postal porque también permite algún tipo de conclusión de zonificación, ¿no? Dentro del análisis que se puede hacer en la consolidación. Entonces aquí tendría que poner el código postal del edificio. Esto se va a repetir obviamente en los 3 meses porque es para un mismo edificio, ¿no? Que ya está, eh, bueno, en este está sumado desde marzo, este no, este lo perdió, pero bueno. Eh, el periodo ya está puesto en automático, este es para marzo, tiene nota para febrero y otra para enero. Y un total trimestre que este no tiene nada en amarillo, porque justamente está todo por fórmula, es una consolidación que ya está todo por fórmula de lo que hayan cargado en los 3 meses. De cada rubro
y saco un promedio. Sí lo pueden mirar, obviamente, para sacar algunas conclusiones, ¿no? Pero acá esta última se debería alimentar sola de estas tres, ¿no? De los 3 meses. Y después otro dato que van a tener que poner antes de entrar en la carga propia de lo que es la liquidación de despensas es este que es inflación del mes según INDEC, ¿eh? El que publican siempre, ¿no? Que salen todos los medios de minoristas a nivel general, que también es otro dato, así como las expensas de marzo, que el de marzo todavía no está publicado. Este más o menos lo publican más tardar mediados de mes, ¿no? Entonces, estén atentos a partir del 10, 15 de abril, que van a publicar la inflación de marzo. Es un porcentaje que tendrían que poner acá. Supongamos que va a ser, ¿no? Para decir algo, el 3%, 3,2, pónganlo con precisión, ¿no? Porque 3,2%, por decir cualquier cosa, bueno, ahí les va a quedar. No incide en ninguna fórmula, pero es un dato, el de febrero sí ya lo tienen, ya lo pueden averiguar y completar, el del INDEC, y lo mismo el de enero. Van a quedar pendientes de el de marzo. Pueden utilizarlo para nada, pero en esto es un país que con bastante inflación puede darles una utilidad de correlacionar cuánto puede haber incidido o no en determinados rubros, si debería incidir o no, teniendo en cuenta si son fijos, variables, esto de que fijo es fijo y por ahí lo hizo variar la inflación, pero no por eso deja de ser fijo, ¿no? Eh, a propósito, son meses que por ahí sí puede incidir algún tema de vacaciones, pero no de aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Que en los que tienen empleados como un encargado, en diciembre, por ejemplo, se dispara, o en julio se dispara mucho, junio, por ese tema, ¿no? En principio no debería haber nada extraordinario, más que alguna suplencia por vacaciones y algún plus vacacional, ¿no? Etcétera. Pero bueno, cosas que irán viendo cuando vayan descargando todos los datos que obtengan, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa sería la estructura. Y después, propiamente, ven que acá está del uno sueldos y cargas sociales. Voy a ver marzo, pero todos los meses tienen lo mismo, cambia el mes nada más, ¿no? 2 servicios públicos, 3 abonos de servicios, 4 mantenimiento de partes comunes, 5 reparación de unidades, 6 gastos bancarios, limpieza, administración, seguros y otros. Y el total que ya viene sumado, ¿no? También acá lo que no está en amarillo porque ya está este, sumando por fórmula. Lo que van a tener que cargar acá, obviamente a partir de las liquidaciones de cada mes, supongamos que ya tienen marzo, si estamos viendo marzo, las que ya seguro tienen de febrero y de enero, es sueldos y encargados. Bueno, esto es puramente ejemplo y no es que tengan que completar todos los datos, ¿no? Por ahí lo ponen en una sola línea, lo ponen en dos, lo ponen en todas las que hay. Sí, importante que está por ahí en la aclaración de donde está subido el archivo en Web Syllabus, no agreguen ni quiten ningún renglón ni columna. ¿Qué implica esto? Que está pensado en amarillo, pueden no completar todos, borren lo que sobra, solamente a modo de ejemplo dejan esto, pero bueno, nada más que para ejemplificar cómo sería una carga, pero no quiten ni agreguen renglones. ¿Por qué? Porque justamente como la idea de esto es consolidar, más allá de esta consolidación que también ya hace de cada rubro, ¿ven? Seguros, que es el rubro 9 está agarrando el total que viene de las 3 planillas que cargaron. Pero además en esto de consolidar grandes volúmenes de datos, si ustedes cada uno agregó o quitó renglones, después esa consolidación es tremendamente compleja. Entonces, no hay que agregar ni quitar nada en este modelo. ¿Qué ocurre? Si sobran renglones, nada. Si les llegaran a faltar, resuman, no se traben, resuman, la idea no es tampoco tan importante el detalle, más que el rubro es lo importante. Si tienen un montón de detalle en cargas sociales y por ahí se les van los renglones, lo resumen en un solo ítem, ¿se dan cuenta? O sea, lo importante es más que nada en qué rubro lo ponen. Y después si no está en ningún rubro que no les parezca que va en ningún rubro, tienen este rubro otros también con varios renglones para poner algo. Lo ideal es que si pueden encuadrarlo en cualquiera de estos rubros ya definidos, mejor para que después la consolidación también sea más lógica y los análisis, ¿no? ¿Qué concepto tienen los rubros? Es el modelo obligatorio de las liquidaciones de expensas
que tienen que llevar los administradores matriculados y demás en el contexto de Cava, de capital. Digo en el contexto de Cava porque pueden pasar dos cosas que por ahí no encuentren este modelo. Que agarren expensas de provincia de Buenos Aires, que son igualmente válidas, obviamente, de cualquier otro lado, pero bueno, expensas al fin, y no tengan este modelo, o que estando en un capital, el administrador, y se van a dar cuenta también cuán bien lleva las cosas el administrador, de paso también como otros beneficios del trabajo, por ahí le lleva de cualquier otra manera y no con este modelo que hasta está proporcionado de manera legal y hasta obligatoria, en el contexto de Cava al menos, pero por ahí igual sé que hay administradores que todavía no lo llevan por motivos que no sé. Eh, pero bueno, ahí sería cuestión de que encuadren dentro del concepto análogo que más se parezca de estos planteados. No renombren tampoco títulos de los puntos. En lo amarillo sí, ponen lo que quieran para aclarar. ¿eh? Eh, Ponen, sacan, pero no insertar ni quitar renglones. Y en cuanto a los montos, ven que dicen gastos A, B y C, es como está también estructurado estos modelos obligatorios de Cava. No es muy importante, en algunos está así, si está así lo ponen donde diga la liquidación, otros no lo tienen. En definitiva, la idea, si no lo tienen, a veces lo van a tener como A, está relacionado, que es donde más van a estar, es expensas ordinarias, que son las que se generan habitualmente para el funcionamiento del edificio. B, B, B serían las extraordinarias, que se pagan por algún motivo extraordinario, a veces suceden y a veces no. Y C es todavía más infrecuente, pero el concepto creo que es cuando es algún gasto que se apropia a una unidad en particular, ¿no? Como decir, bueno, este es un gasto que, no sé, un interés que le estoy cobrando a vos en particular, o sea, realmente no es una prorrateable, sino que está imputado a alguien en particular. U otro motivo, pero bueno, eso es generalmente, si no lo encuentran como A, B y C, tómenlo así. A ordinaria o normal, B extraordinaria, C no importa, y si no tienen, ante la duda lo ponen como A, si no tienen esa diferenciación. No, tampoco se vuelvan locos con eso. Eh, los ítems que están planteados son meramente ejemplificativos. Sí les voy a decir una aclaración que por ahí, o voy a adelantar una aclaración que seguramente van a tener la duda cuando empiecen a hacer esto, cuando tengan la información. Toma, te doy. Toma un poco. Ah, bueno. Eh, la, los que tienen encargado, y posiblemente suplente también, como está acá, puede ser que no lo tengan, hasta algunos tienen dos empleados o qué sé yo, hasta si es un country pueden tener más, ¿no? De seguridad, pileteros, qué sé yo. Eh, el detalle, algunos transcriben directamente en la liquidación el recibo de sueldo con un montón de conceptos, que obviamente estas 10 renglones le va a quedar corto. Lo importante acá es más que nada poner sueldos y cargas sociales que quede reflejado. Idealmente neto, que es lo que generalmente dice, neto es lo que le pagan en mano a ese empleado del consorcio, como una línea. Después pueden resumir todo en cargas sociales eh, o si ponen bruto, el sueldo bruto, nada más le tendrían que poner la parte de cargas sociales sin las retenciones de los aportes que hace el empleado, ¿no? Generalmente lo manejan así para más intuitivo. Si está el neto, si realmente se le paga por banco o en bolsillo, ahí le agregan todas las cargas sociales porque están partiendo del neto, del bolsillo, no del bruto. Si partieran de informar el bruto, solamente sería costo para el consorcio la parte de aporte patronal, no la de retención al empleado.
Generalmente está así, neto, le agregan todas las cargas sociales y esas serían las dos líneas que valen. Después el detalle de la carga social, no importa. Entonces tendrían, aún si son muchos empleados, tendrían dos líneas por empleado. Sueldo neto de fulano, encargado de la posición, cargas sociales del fulano. Segundo el suplente, el de seguridad, lo que fuera. ¿Eh? Que acá está como aportes y contribuciones. ¿Ven? La última línea es eso. Como están poniendo el neto. Es más, si tienen neto y, nada, y aporte y contribuciones global de todos los empleados del consorcio, como está planteado de alguna manera en este modelo, perfecto también. Entiendan que no dupliquen ni le falte algo en el rubro que están determinando poniendo como gasto del consorcio o como costo del consorcio, parte de lo que como analistas del trabajo tienen que entender y considerar. Servicios públicos meramente ejemplificativos, el que diga el consumo de tal a tal, son cosas que habitualmente aparecen por ahí en la de NOR, qué sé yo, que si paga el consorcio. Puede haber acá de gas, de luz, de agua, por ahí le pagan al el portero, qué sé yo, no sé. Lo que tengan, pero también no se excedan de estas líneas. Si les sobra, lo mandan en otros, o lo mejor todavía para que den el concepto, lo consolidan en más de uno y lo suman. Si tienen la factura de referencia, la ponen, si no, no lo ponen. Todo totalmente referencial. ¿Eh? Abono de servicio también. Pues ejemplos, como suele aparecer. Acá si el periodo dice otro, lo importante es que si están poniendo la liquidación de marzo lo ponen, aunque justo digan porque se le pasó al administrador, como está aquel ejemplo, y pasaba una factura de febrero. ¿Se entiende? Lo que diga o sea, la comprobación es que el total de la liquidación de lo que da la liquidación. Eh, Desinfección, televisión por cable si fuera global del consorcio, mantenimiento de ascensores, el gas de la portería, tanque de agua, etcétera. ¿Eh? Todo, acuérdense, es simplificativo. No tengo el número de factura, no lo ponen, no lo pongan. Si lo tienen con otro detalle, ponen otro detalle, lo resumen, totalmente abierto, no se traben con esos detalles. Mantenimiento de partes comunes es la parte justamente común, que suele ser pasillos, palieres, ascensores, terrazas, azoteas, etcétera. Otros conceptos, esto lo borran, lo agregan, si tienen número de factura, todo es absolutamente de ejemplos, pero no taxativo. Reparación de unidades, esto suele ser así puntual, que hicieron trabajos que se hace cargo del consorcio, pero en determinadas unidades, segundo 3, el planta baja, no sé qué, bueno, también suele ser, es un rubro que está planteado. Gastos bancarios de las cuentas del consorcio, también con una referencia de cómo está planteado, podría ser otra, la apertura. Gastos de limpieza, es otro rubro. Gastos de administración, donde suele estar el honorario del administrador, fotocopia, bueno, etcétera. Eh, Acá también el ejemplo es para los que no están con este modelo, vean más o menos cuáles son los modelos, los conceptos que habitualmente están en cada rubro, ¿no? Pero no es taxativo para nada. Seguros que paga el consorcio, ¿no? La típica póliza contra incendio, la integral del consorcio, otros que pudiera tener, de ecoseguros, y finalmente otros que está como rubro en esas liquidaciones. Si está como rubro lo ponen en otros, y si no les queda apertura, si ven que conceptualmente no entran ninguno de estos nueve, o dudan, metan el otro, tampoco se traben, ¿eh? Ni agreguen líneas en otras partes. Lo mismo van a encontrar con febrero, exactamente lo mismo con enero. Eso es todo lo que tienen que hacer, uno por cada edificio, a su vez estos 3 meses de cada uno. Tienen que obviamente conseguir esa hojita de la liquidación de esos 3 meses de cada edificio. Marzo ya les anticipo que todavía no la va a tener prácticamente nadie, pero tienen todo el mes, seguramente a mediados de mes les va a faltar los datos que todavía van a tener ahí para terminar de agregar la parte de datos, que es inflación index de marzo, que se va a publicar a mediados de mes más o menos, y la propia liquidación de marzo de los edificios, que para esa fecha ya seguramente la van a haber repartido a todos los edificios. Consolidan este total trimestre, como ven, no tiene nada en amarillo porque es suma. Obviamente, si quieren, lo pueden utilizar para algún análisis de los que tienen que hacer. Y ya tendrían uno por cada edificio, lo renombran y ya tendrían la base para, obviamente, sobre eso hacer los análisis de clasificaciones de costos que estimen y enviar también, bueno, esa parte sería más en grupo, pueden ser uno
por cada edificio, ponerse de acuerdo en qué va a mirar cada grupo, qué clasificaciones van a tener, para después también hacer una trazabilidad de análisis eh, en la parte grupal de los 5 edificios. Bueno, eso lo dejo también totalmente abierto y es parte de lo que voy a evaluar a cada grupo, ¿no? No los quiero, son nada más que ideas, sugerencias para que no queden tan en el aire en el enfoque que pueden llegar a darle. Bueno, eh, esperen que ahora abrí de vuelta el chat a ver qué pusieron. Profe, dice Lautaro, en otros conceptos, si hay algo borrado, otros conceptos y ponemos lo que sea, o dejamos el valor expreso con otros conceptos. Bueno, no sé si interpreté la pregunta de Lautaro Pedro, pero la idea es de otros, el punto 10 es, como es un rubro de esto, del formato obligatorio, si en el formato vienen otros, obviamente lo dejan en otros. Aún a riesgo de que por ahí el administrador mismo por ahí ya tiene un criterio erróneo, pero no se vuelvan locos demasiado con eso. Pero además ahí por ahí le van a agregar los que no tengan liquidaciones, que no sigan ese formato, y que conceptualmente no encuentren que se asemeja a uno de los otros 9 rubros ya explícitamente definidos, ahí pueden también agregar el otros. Si no, siempre es mejor, eh, digamos, utilizar lo que está propiamente ya definido como rubros, ¿no? Para el análisis que estamos buscando con esto. Después Martina dice, totalizamos los sueldos y cargas sociales de todos los empleados, por ejemplo, si tenemos 5 empleados. Háganlo como les parezca, como les decía. Bueno, ahí lo dije. No, perdón, ya quedó aclarado. El IVA de todas las facturas los aceptamos, solo ponemos el total. Como diga la liquidación de expensas. Eh, Eso tiene que ver con si es inscripto o no es inscripto el consorcio también. Si no es inscripto, es el consumidor final y deberían estar pagando no deberían darle factura a lo mejor con IVA, lo lógico, y si hay alguna con IVA es parte del costo. Si llega a ser inscripto, que a veces pasa con socios que tienen publicidad porque tienen algún cartel y tienen que pagar IVA por esa parte, pueden llegar a tener algunas facturas con IVA. En ese caso, como el IVA lo toman, no es costo, pero ya debería estar también reflejado así en la liquidación. O sea, no debería ser un análisis que tengan que hacer, sino que tienen que transcribir lo que diga la liquidación respectiva del edificio como costo de expensas, ¿no? Valentín dice, la clasificación de costos es lo que venimos viendo ahora, si son directos, indirectos, fijos, variables y demás. Exacto. El que ustedes consideren y el efecto de la inflación, todas ideas, tiene que ser de clasificación de costos, pero después qué enfoque le den, si lo quieren hacer así como decía, mínimo una hoja por edificio, después otro último, una consolidación transversal sobre los mismos parámetros de clasificaciones, si quieren hacer un gran análisis de cada clasificación atravesando los edificios. Yo creo que lo mejor es hacer así, uno por edificio, que le ayuda también a que cada uno se haga cargo de uno, pero después para la homogeneidad, crúcense el material, ¿no? Revísenlo, que todos por lo menos lo revisen y validen de los 5 y sobre todo se pongan en común para lo que van a entregar de las conclusiones en común, ¿no? En la parte esa. Pero si lo hacen de otra manera, no hay nada taxativo en esa parte de lo que quiero dejarles también una cierta libertad y realidad, de cómo se enfocan los trabajos, ¿no? Cuando uno tiene que hacer un trabajo de lo que fuera. Pueden ilustrarlo con algún gráfico, con estadísticas. Después, o sea, ¿qué le agreguen después? Le pueden agregar. Yo le estoy diciendo el contenido mínimo. Tampoco la idea es que con eso va a estar bien, digo, o sea, no es que si me pongan, qué sé yo, le dije 6 páginas mínimo de la parte del Word, no les quiero poner un máximo porque me parece que no tiene sentido, pero qué sé yo, tampoco me vengan con 15, 20 páginas, ¿no? Me parece que no da.
sería, ni que me estén, eso también es importante, no quiero que me estén copiando y pegando definiciones de clasificaciones de costos de los libros. Para ahí alguna muy pequeña referencia, pero muy rápida y pequeña, pero lo que me interesa es la aplicación, yo ya sé la clasificación. Quiero ver cómo lo están implementando e interpretando para lo que están analizando en sí. No ocupen lugar con teoría. La aplicación práctica, lo que estamos haciendo ahora. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Si nos quedan 45 minutos para ver algo más. Eh, ya tienen el archivo, les dije. Si no, vayan viendo lo de los grupos y obtener cuál va a ser el edificio, y sabiendo que seguramente le va a faltar el marzo, pero ya ir obteniendo los otros meses, porque eso es lo que les va a ayudar para ir un poquito más de tiempo. Después vaciarlo, ya se van dando cuenta que va a ser muy rápido, y bueno, después analizarlo, consolidarlo, tampoco yo creo que con esas otras casi 2 semanitas de cuando tengan todo, ya sería mucho más que suficiente, ¿no? Así que tiempo tienen de sobra, pero no se duerman porque a veces conseguir los 5 edificios, primero tienen que armar los grupos, obviamente, así que pónganse con eso en estos días, y aprovechen mucho el foro, no esperen que, no sé, lo que sí, no se traben, no esperen una respuesta mía, creo que con todo lo que le dije es más que suficiente para que puedan hacer todo, más que por ahí interceder en ubicar alguno que le falte, que también eso creo que lo podrían hacer igual entre ustedes en el foro de Web Silos hasta configurar esos grupos de 5, ¿no? Salvo que quede justo alguno colgado por tema numérico, ¿no? O que sobre o que falte. ¿Dudas, preguntas de trabajo práctico? Vamos a hablar de varias cosas con este trabajo práctico, ¿no? Un poco además de la obvia, ¿no? Que es la que más lo motiva a ustedes, que es la ponderación para la nota del primer parcial, pero también la parte coercitiva que si no lo pueden, no lo va a poder rendir. Pero digo, para efectos más pedagógicos, bueno, trabajar en grupo me gusta porque es algo que si no lo hacemos poco en esta carrera y está bueno. La idea de que tengan la responsabilidad de realmente que sea en grupo y que no haya algún medio parásito que no haga nada y se la lleve de arriba, lo dejo dentro también de las cosas que deberían ya a esta altura saber manejar bien, sin ningún control formal. Eh, Igual no descarten que por ahí haya que presentarlo oralmente si después vuelve toda la normalidad, con lo cual hasta ahí uno se da cuenta quién participó más y quién menos, o nada. Eh, y después, bueno, esto de aplicar esta clasificación de costos van a terminar de consolidar y viéndolo encima con algo que no es una industria, ¿no? No hay no hay bienes, es un servicio. ¿Quiénes son? No hay ventas, no hay cuál es la unidad de costeo sobre la que concentramos los costos. Varias cosas que van a tener que analizar y tomar partido para discutir y elaborar el trabajo. Así que me parece interesante para llevarlo a algo también del día a día que, a diferencia de una empresa, esto les puede afectar a todos, ¿no? En sus vidas cotidianas. Bueno, si no hay alguna pregunta más del tema trabajo práctico, pasamos al contenido propio de la clase que tengo prevista. Nada. Alguno que ponga que... No, ok. Si no me da que por ahí no me están escuchando. Bueno, perfecto. Cierro. Ya no los veo más, ¿no? Bueno, ahora vamos a... Cierro también el archivo del Excel. Y ahora les voy a compartir
la presentación del tema que vamos a ver hoy. Bueno, supongo que ya están viendo la presentación, el PowerPoint. Se los voy a subir, no se los subí todavía. Quizás les abro una unidad nueva para ya no mezclarle tanto. Sí, ya les subí también el, el que vimos ayer, ¿no? De esto de la relatividad del costo y el ejemplo con bienes y con servicios. Está dentro de esa primera unidad temática que fui acumulando todo el material. Pero esto ya entraría en otra unidad para no hacerla tan extensa esta introductoria, eh, que por poner una etiqueta es este título que dice de capacidad. Capacidad, que es además un libro de Oscar Osorio, que se llama así, La capacidad de producción y los costos. Pero lo que les quiero decir a esta altura y por qué además lo menciono en este momento, este tema, en esta un poco hilo conductor que trato de darle a la materia, ¿no? Al desarrollo de la materia. Fíjense que hasta acá nosotros vimos en este resumen de clasificaciones de costo y cómo utilizarlas ayer, ¿no? Con los bienes y con los servicios. Eh, Le dejé, creo, o espero haberle dejado por lo que me dijeron, la necesidad y la inquietud de, bueno, ok, hay muchos costos, depende de la decisión que queramos tomar, ahí entra en juego qué clasificaciones, saber y qué costo miro dependiendo de eso. Pero bueno, ¿hay entonces alguna manera predeterminada de ya tener costos que me sirvan para la toma de decisiones de este tipo? Es decir, que no esté siempre la carreta delante del caballo, ¿no? O sea, costos predeterminados, ¿qué concepto debería tomar para, mirando esos costos, bien mirados, predeterminados, no dejar pasar oportunidades como la de la exportación, por ejemplo, ¿no? Que obviamente yo espero a que mis precios de venta posibles, en esto que el mercado además es competitivo y globalizado, no los puedo manejar, tienen que estar esos precios o mis costos reales y tomando todos los costos por debajo de ese precio para decir que sí a una oportunidad de negocios y es tener como decía, ahí sí siempre la carreta delante del caballo porque justamente el nivel de actividad es lo que me va a hacer mejorar los costos por dividir por más unidades, pero si espero que sea real, ¿cómo lo voy a obtener ese nivel real si siempre digo que no a oportunidades de negocio porque justamente mis costos están muy altos? Estoy mirando costos que son muy altos, aunque sean los reales. Yo no miraba todos los costos, miraba predeterminados y los variables para algunas cosas. O por el nivel de actividad, no el nivel de actividad real, sino el que podría tener con esa estructura o esa capacidad o determinada operación. Si no, esto de que los costos fijos dependen de por cuánto divida, bueno, nunca voy a revertir la situación y desde las decisiones a través de la gestión de costos es que voy a provocar que el negocio nunca sea negocio, ¿no? Entonces, esa es la inquietud y digamos, el empalme con lo que vimos ayer, un poco es la respuesta o una de las posibles respuestas está en estos conceptos, más allá que es un libro que en sí este de Osorio, que es larguísimo, enorme, les quiero resumir cuál es el enfoque o lo que me parece que brinda como resultado, ¿no? Un posible enfoque de cómo llevar esto adelante, ¿no? De los costos para la toma de decisiones para este tipo de situaciones que bien creo que quedaron expresadas en estos ejemplos que vimos ayer, ¿no? De con bienes, con servicios. Bueno, entonces el concepto de capacidad, ¿eh?
Vamos a pasar por tres conceptos importantes previos. Uno es que el concepto de producción, que es toda actividad económica cuyo objetivo se encuentra en aumentar la capacidad de los bienes para satisfacer necesidades o generar utilidad. ¿Eh? Eh, Inclusive a veces que lo que es producción excede, digamos, la producción industrial y se le llama inclusive a los servicios, ¿no? Que es producción de servicios. Por eso a veces uno habla de fabricación cuando realmente quiere hablar solamente de fabricación de algo industrial tangible, ¿no es cierto? Después tenemos proceso productivo, definido como un sistema que al combinar bienes o servicios permite obtener otros distintos. Esta distinción no es únicamente física. Y finalmente los factores productivos, que son aquellos bienes o servicios utilizados en el proceso productivo que se utilizan como recursos para obtener otros distintos, ¿no? Que va a ser en una cosa industrial el producto terminado, ¿no es cierto? Esa obtención de algo distinto a la materia prima, ¿no es cierto? Que había antes del proceso productivo. De todas maneras, en esto yo por qué les aclaré servicios, porque si bien es un concepto, por lo menos en el libro de Osorio, muy pensado hacia lo industrial, como concepto, que es lo que más me interesa que se lleven, podemos extrapolarlo perfectamente a un contexto de servicios. Como ya venimos diciendo muchas veces, puede ser el entorno en el que tengan que analizar o aplicar sus conocimientos en el futuro profesional, ¿no? Pero en principio vamos a pensarlo más y es más fácil de ver y de, digamos, incorporar los conceptos pensando en un contexto obviamente industrial, ¿no? Entonces, concepto de capacidad de producción, ¿no? El que hablábamos de la producción. Va a ser qué es lo que puedo producir en un contexto industrial, ¿no? ¿Qué capacidad tengo para producir justamente? Y vamos a ver que hay varios conceptos dentro de esto. Está la capacidad máxima teórica y capacidad máxima práctica. Ahora vamos a analizar más a detalle a qué se refieren estos dos puntos, a detalle. Y después tenemos, dentro del concepto este de capacidad, tenemos también lo que llamamos niveles de actividad, que es también una referencia de la capacidad, pero expresado en términos de no lo que te podés hacer, sino un nivel de actividad previsto, lo que prevés utilizar de esa capacidad, y el nivel de actividad real, lo que realmente utilizaste de esa capacidad. Por eso hablamos de capacidad, pero en realidad, a mí inclusive como concepto, para verlo más conceptual, estamos hablando de niveles de actividad. ¿Se acuerdan que yo inclusive cuando hablábamos de sensibilizar la importancia de los niveles de actividad predeterminados cuando jugamos con esos ejemplos de bienes y servicios, que básicamente es por cuánto dividís? Al haber costos fijos, que son los que para tus costos y tomar decisiones necesitas dividirlos por algo para llevarlo unitario, así con el variable. Cuando tenés costos fijos, ¿por qué dividís? Para que mires cosas que te lleven a tomar buenas decisiones. Eso es un poco adelantándome al objetivo final de lo que estamos buscando, ¿no? Con esto. Bueno, y capacidad de producción y los costos y niveles de actividad, entonces tenemos, primer concepto que dijimos, capacidad, ¿no? Cuanto mayor sea el nivel de actividad, esto ya lo estamos viendo, el costo fijo unitario va a ser menor, o sea, voy a estar dividiendo en el denominador por un número más grande, con lo cual el costo como resultado unitario va a ser más chico, ¿no? Y por ende tendríamos una rentabilidad mayor al tener un costo menor, más pequeño, de cada producto que venda con ese costo menor. Ahora, importante esto, ¿no? Siempre que lo podamos vender, porque el costo pasa al estado de resultados como costo de venta. Es decir, tenemos un costo de producción fantástico porque producimos un montón. Si después lo tiramos porque no lo pudimos vender, porque se venció, si es un elemento perecedero, pasó de moda, lo que fuera, fue peor el remedio que la enfermedad. O sea, ya descubrimos que los costos fijos se corrigen solo, mejoran solos por el nivel de actividad. Hasta acá creo que lo consolidamos bastante. Ahora, no es la solución mágica, bueno, producir todo lo que puedas, ¿no? Que sería la capacidad máxima que puedas. Todo lo que puedas y que puedas venderlo, lo que no es menor, ¿eh?
¿Por qué además? Porque aunque lo puedas vender, si lo puedes vender, pero tenés mucho tiempo almacenado, esto que hablábamos también, que surgió en las anteriores, cuando hablábamos de las ofertas y el costo de almacenar, eh, no solo porque a veces directamente no lo vamos a poder vender nunca porque fue perecedero, pasó de moda, sino que si lo podemos vender pero muy lejano en el tiempo, hay costos de inventarios, que también ya lo vamos a ver más adelante cuando vemos costos financieros y materias primas, etcétera, pero son muy cuantiosos y hay que financiarlos. Entonces vamos a tratar de evitar esos costos de inventarios aún en negocios que pudiéramos almacenar. Es decir, fabricar mucho y lo más que podés no siempre es la mejor idea, aunque pareciera que te lleve al costo unitario más chico. Primera cosa que quiero que vayan visualizando a partir de lo que ya hasta ahora vimos y consolidamos, ¿no es cierto? ¿Y eso a qué nos da lugar? A que entonces ese concepto de capacidad, como capacidad máxima, como techo, eh, no siempre es la referencia que tendríamos que tomar para nuestros costos. ¿Por qué? Porque va a haber niveles de actividad que no necesariamente van a ser esa capacidad máxima, pero van a ser referencias que voy a poder tener también de eso, por qué dividir esos costos fijos que tenemos, ¿no es cierto?, en un negocio. Y esos niveles de actividad pueden ser de dos tipos. Pueden ser un concepto ex ante, que se va a llamar nivel de actividad previsto. Es decir, acuérdense que estamos en un contexto de toma de decisiones que es gestión, básicamente, ¿no? Mensual y futura, proyectada. Entonces estoy mirando a ver el mes que viene, o a ver de qué ante este mes que va a empezar de abril, ¿no? ¿Qué costos fijos vamos a tener? Tantos. Fijos de estructura, de capacidad. ¿Y cuál va a ser mi costo unitario con el que voy a tomar decisiones de sí o no a determinadas oportunidades, de exportaciones, precios, lo que sea? Para atrás sabemos que no nos conviene mirar, porque tenemos que tener puede haber muchos errores. Y bueno, ¿qué entonces dividimos por la capacidad máxima? ¿Y si no vamos a producir lo máximo, por qué por lo máximo? Y bueno, podría ser entonces, ¿por cuánto vamos a producir? Bueno, tenemos que definir cuánto pensamos producir. Ese sería el nivel de actividad previsto. Es ex ante. Yo estoy parado antes de definirlo. Es una estimación que puede tener muchos enfoques, pero es una estimación de lo que voy a producir, que obviamente tiene que ser menor a la capacidad máxima. No podría pensar en producir, sería un error ya básico inicial, estar pensando en producir más de lo que puedo con la estructura que tengo, ¿no? Para el mes que viene, por ejemplo. Podría pensarlo si voy a invertir y todo para mucho más adelante, pero no en el corto plazo. Entonces, nivel de actividad previsto es un concepto ex ante, lo tengo que definir antes del periodo que estoy analizando, generalmente mensual, ¿no? En lo que es gestión. Y después puedo tener la capacidad real utilizada, que es un concepto ex post. Es decir, pasó ese mes, pasó abril y yo miro para atrás a comienzo de mayo y digo, a ver, podía fabricar tanto, capacidad máxima, pero había decidido ex ante que no iba a utilizar todo porque no tenía la demanda, no quería tener inventario, no tenía plata para lo que fuera, un poco menos. Pero después por ahí, por muchos motivos, no se dio tampoco ese nivel de actividad previsto. Se dio un nivel de actividad que es lo que realmente produje las unidades reales, nivel de actividad real. Es un concepto ex post. Pero quiero que vayan viendo que puedo tener las tres referencias de un mismo periodo. Capacidad máxima, techo. Podría hasta tanto, más no porque no tengo capacidad, no tengo estructura. Defino ex ante un poco menos, nivel de actividad previsto, y después ya mirando para atrás, ya ex post, miro para atrás y digo, no, bueno, no fue ni uno ni el otro, fue un tercer número que es el nivel de actividad real, que podría ser superior un poquito al nivel de actividad previsto si fui más eficiente de lo que había pensado, a lo mejor, o lo más habitual es que aún todavía sea un nivel de producción más bajo que el nivel de actividad previsto y obviamente que es la capacidad máxima. ¿Está? Bueno, vamos ahora al máximo, ¿no? Es capacidad máxima. ¿Cuál es el nivel máximo que podríamos pensar cuando hablamos de capacidad máxima? Bueno, si hablamos, como decíamos, de una empresa industrial eh, que fabrica con máquinas sus productos, la capacidad máxima va a ser, o la deberíamos definir como el nivel de producción que obtendríamos al máximo de sus posibilidades las máquinas con las que producimos.
¿Qué implica el máximo? Eso va a definir dos tipos de capacidad máxima. Una primera que es la teórica, que es la que vamos a ver primero, que es la primera además que hay que definir cronológicamente. ¿Por qué teórica? Porque es teórica realmente, no es práctica como la otra que vamos a ver después. Es decir, es un supuesto que sale de, por ejemplo, los manuales de las máquinas. A ver, ¿cuánto dice el manual que puede fabricar por minuto, por hora, por mes? Si ya viniera por mes. Tantas unidades. Generalmente va a decir por hora, ¿no? Bueno, lo multiplicamos. Ahora, ¿por cuánto multiplicamos si tengo una sola máquina? Tantas unidades por hora, me dice el manual. Y en el mes depende cuánto trabajemos en el mes. Bueno, para la capacidad máxima teórica vamos a pensar que todo el mes está trabajando escupiendo producto a esa máquina. ¿Se dan cuenta? Con esa eficiencia teórica que me dice el manual. Entonces, en las horas del mes, vamos a pensar que trabaja a lo mejor 3 turnos, eh, todos los días, fin de semana, todo, ¿no? Lo máximo posible. Eso me daría la capacidad máxima teórica. Es mi techo absoluto. Más que eso, tendría que comprarme nuevas máquinas, ¿no es cierto? Eh, Obviamente puede ser que tenga muchas máquinas y sería eso mismo multiplicado por la cantidad de máquinas que tenga, ¿no es cierto? Eh, en principio van a ser unidades, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo o pensando hasta acá. Ahora, después, ¿qué ocurre? En la realidad existen lo que se llaman paros normales. ¿Qué son los paros normales? Aparece de vuelta el concepto de normalidad muy importante en la disciplina, ¿no? Ya lo hemos visto en más de una oportunidad. Que una máquina no puede estar todo el tiempo produciendo sin parar, que es lo que asumimos en esa capacidad máxima práctica, ¿se acuerdan? Decía el manual y todos los días, 3 turnos, sin importar nada. Puede haber paros que voy a computar hasta acá restándole. Obviamente va a regularizar, va a restar esa cifra que obtuve con la capacidad máxima práctica, de esos paros normales, que va a ser generalmente tiempos, pero que ese tiempo, si ya tengo cuánto tiempo es, que en el otro lo tomé como que estaba produciendo por tantas unidades por hora ese tiempo, si automáticamente digo, no, pará, de ese tiempo tengo tantas horas por mes que va a tener que destinarlo a paros normales. Eso por esas mismas unidades se lo tengo que restar para transformarlo en unidades ese tiempo. ¿Qué son, por ejemplo, paros normales? Un mantenimiento preventivo, limpiezas, tiempos que tengo que utilizar durante los periodos de cambio de turno, que por ahí no se puede estar produciendo hasta que están todos los operarios ya, digamos, puestos para trabajar entre cambio de turno, eh, cambio de materias primas si estoy produciendo diferentes productos con la misma máquina, una serie de tiempos que normalmente, por eso normal, se van a dar en un periodo que si voy a hacer una cuantificación mensual, tengo que asumir que eso va a suceder siempre. Entonces, es utópico, imposible, por eso se llama teórico, pensar que voy a poder lograr esa cantidad de unidades en el mes, aunque técnicamente las máquinas lo pudieran hacer, porque me lo dice el manual y por ahí el mes tiene tantas horas que me lo permitirían, pero que después normalmente sería es teórico, no voy a poder, le tengo que restar todos esos paros normales, ¿se dan cuenta? Y ahí siempre que sean normales, fíjense que acá no estoy poniendo se rompió una máquina, hubo una huelga, etcétera, eh, que ya vamos a ver cómo inciden, pero a esta altura nada más que lo normal, lo que realmente para ser eficientes en ese proceso productivo, como está planteado, no puedo dejar de pensar que parte del tiempo del mes lo voy a tener que parar esas máquinas y no van a estar produciendo, con lo cual voy a tener que restarle una cantidad de unidades de ese valor de la capacidad máxima teórica, con la cual después de esa resta voy a llegar a esta capacidad máxima práctica, que la van a encontrar como fórmula en los libros como Qmax, Q de cantidad, ¿no?
¿Qué es eso? Es la capacidad máxima teórica restados los paros normales y ya transformados, si estoy en unidades de producto, en unidades, ¿no? Esas horas, de acuerdo a justamente esa cantidad de unidades que haya definido en base a los manuales de las máquinas, etcétera, ¿no? ¿Por qué práctica? Porque realmente mi techo real que tendría que mirar para decidir cuánto puedo producir es esta, ¿estamos de acuerdo? No es la teórica. Ahora, ¿por qué tenemos que empezar por la teórica? Porque no puedo calcular estas y los paros normales sin partir de la teórica. O sea, el concepto es, a ver cuánto podría ser, de acuerdo a la teoría de los manuales, del tiempo que tenga en el mes, tanto. Bueno, puedo hacer tanto, no, hay paros normales. ¿Cuántas horas deberían ser? Y bueno, limpieza, tanto, en cambio de turno, tantas horas, lo llevo al mes, etcétera. Eso lo transformo, lo multiplico para llevarlo unidades por esas unidades que en el otro está contabilizando como que estuviera produciendo también las máquinas, y eso lo resto y llego a la capacidad máxima práctica. ¿Eh? Ese es mi techo. Más que eso ya estaría en un error, porque estaría asumiendo que produzco lo que en realidad si definí que es normal no puedo dejar de parar esos tiempos y esos momentos que no va a estar produciendo esas unidades. ¿Se ve hasta acá? ¿Qué tenemos después? Todavía ex ante, ¿no? Porque todo esto estoy definiendo lo ex ante, yo todavía estamos pensando en qué pasaría el mes que viene. Por razones de, normalmente de demanda, como dice ahí, o puede ser también de no querer manejar inventario, esto decíamos de peligro de obsolescencia, de perecederos, de pase de moda, lo que fuera. eh, no podemos pensar que siempre lo mejor es ir por esa capacidad máxima práctica. Bueno, tengo hasta ahí, fabriquemos eso porque pensaría que todo lo divido por ese costo fijo que voy a tener, unitario va a ser el más bajo posible por esa capacidad máxima práctica. Ahora, ¿qué ocurre? Si no puedo venderlo, se me echa a perder, esto decíamos, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, muy probablemente lo que piense que voy a utilizar mi capacidad no es esa capacidad máxima práctica, obviamente la teórica no, sino que va a ser un escalón más abajo, ¿no? Si estuviera pensando así, lo ideal, el cielo, lo máximo posible, la capacidad máxima práctica, me voy a ir a algo más terrenal, que todavía ex ante va a ser el nivel de actividad previsto, ¿no? El NAP. ¿Eh? ¿Qué va a ser ese? Va a ser otro nivel más abajo, o como máximo el mismo que la capacidad máxima práctica, eventualmente, que va a representar lo que pensemos que vamos a producir, ¿no? En ese mes que estemos analizando o planificando. Generalmente está muy atada a la demanda, ¿no? A la política de inventarios, a las posibilidades financieras, etcétera, ¿no es cierto? Ya podemos estar viendo algo, que si podía fabricar tanto y estoy yendo a menos, ya estoy teniendo un gap, que es lo que llamamos capacidad ociosa, la famosa capacidad ociosa, en este caso anticipada, COA, capacidad ociosa anticipada. ¿Por qué anticipada? Porque ya es ex ante esto, ya me anticipo que voy a tener una capacidad ociosa. Podría fabricar tanto que es la capacidad máxima práctica y ya asumo de antemano que no, que va a ser menos. Es capacidad ociosa anticipada. Obviamente eso va a detonar ciertos costos que estoy reconociendo de antemano que de ociosidad, porque podría tener costos mejores si fuera el máximo posible, ¿no? Y después tenemos, siendo de lo más celestial, lo más terrenal, ya ex post, el nivel de actividad real, este que decíamos, pasó el mes que estábamos analizando y tomando decisiones, miramos para atrás y decimos, mira, no fue tampoco ese nivel de actividad previsto, fue generalmente menos, ¿no? Un nivel de actividad real todavía produjimos menos de lo que habíamos pensado y obviamente menos todavía que lo máximo que podíamos hacer. ¿Qué es el nivel de actividad real? Bueno, es el que me determina que también tuve otra segunda capacidad ociosa, pero en este caso que fue operativa. Me la dio la operación, no fue anticipada. Yo había anticipado una parte que ya estaba. Ahora además tuve otro segmento de capacidad ociosa entre el nivel de actividad real y el previsto, que fue de la operación, por eso operativa. Me lo dio la operación. Algo pasó en ese mes que tuve otra capacidad ociosa adicional, que esa no la había previsto y anticipado. ¿Eh? En esta hay mucho más que gestionar, ¿no? A nivel gestión, ¿no? También para ver qué pasó. Cuando miro para atrás y digo, capacidad anticipada, y bueno, más que cosas más estratégicas, puede ser que
sobredimensioné mi momento de la inversión y tengo una estructura muy grande que es más de la que necesito para lo que tengo que producir y vender. Todavía la demanda no es lo suficiente. O sea, más que por esos dos lados, mucho más no hay para hacer, ¿no? O sea, algo que quizás puede generar obviamente muchos problemas de costos y de rentabilidad, pero en el mes a mes no hay demasiado para hacer. En cambio, en la operativa hay mucho para analizar qué pasó. Porque me olvidé de la operación. ¿Qué pasó ahí? Bueno, puede haber sido motivos de, como decimos ahí, siempre normales, porque los normales ya también los definimos al principio, ¿no? Para pasar del techo teórico de la capacidad máxima teórica a la práctica. ¿Qué puede haber habido? Acá sí, aparecen las huelgas, van a saltar los cortes de energía por ahí, ¿no? Cosas raras que por ahí pasan en otros países, acá no. Este, mantenimientos no preventivos, sino correctivos, que también los puede haber. Los empleados trabajaron con una eficiencia menor a la que deberían haber tenido, las mismas máquinas tuvieron una eficiencia menor, bueno, una serie de cosas que no es taxativo obviamente, pero que me los dio, me los arrojó la operación. Hay mucho para ver y para gestionar y para corregir, ¿no? Para a partir de cuantificar y medir este tipo de situaciones. Es decir, que resumiendo, partimos del techo que es la capacidad máxima teórica, restamos los paros normales, llegamos entonces a este que es realmente mi techo real para tomar decisiones, la capacidad máxima práctica. Después en realidad esto no está secuencial. La capacidad social anticipada no es que la defino, es una consecuencia de haber definido un nivel de actividad previsto menor a la capacidad máxima práctica, ¿no? De acá se deduce la capacidad ociosa anticipada. ¿Lo ven? Quiero que vean la lógica, ¿no? De esto. Y después de vuelta, no es secuencial, sino que aparece ex post el nivel de actividad real y en comparación con el previsto, voy a determinar que además tuve una capacidad ociosa que fue operativa. ¿Eh? Y además una capacidad ociosa total que surge de sumar las dos capacidades ociosas, tanto anticipada como operativa, ¿no es cierto? Acá como un ejemplo, imagínense que da eso con los manuales y todo, trabajando 3 turnos todos los días del mes, nos daría que podemos hacer 12.000 unidades, pero establecimos por los tiempos y esas unidades que hay 2.000 unidades que no podríamos hacer por los paros normales, con lo cual lo que puedo realmente hacer, mi techo real práctico es 10.000 unidades, capacidad máxima práctica. Pero quiero hacer 6.400 por la demanda, por lo que fuera, con lo cual yo estoy asumiendo una capacidad ociosa anticipada, que está en otro color, la que se me va quedando por el camino, de 3.600 unidades. Pero después mirando ya ex post, hice realmente 4.900 unidades. Me generó otro agujero en otro color de 1.500 unidades. Ahora, ¿por qué no tomo, para capacidad total, tomo estos dos y no este? Porque yo parto de acá, ¿no es cierto? Este es solamente un concepto de normal para llegar a ese techo real. Ya estoy partiendo de 10.000 como mi techo máximo. Por eso la capacidad ociosa no incluye el paro normal. Parte de la capacidad máxima práctica es la anticipada más la operativa que surge de esa interacción de los tres niveles de actividad posibles, ¿no? Incluyendo la capacidad máxima como práctica como un nivel de actividad posible, que a veces va a ocurrir si mi nivel de actividad previsto lo utilizo como la máxima posible y si no, ya voy a partir de generar una capacidad anticipada como ex ante, ¿no es cierto? En 5.100 la suma de este más este, capacidad total. Siempre tiene la capacidad, todos estos conceptos tienen dos factores, eficiencia y tiempo. En máquinas, ¿qué es eficiencia y tiempo? Eficiencia es 10 unidades por hora, por minuto, depende de cómo esté la máquina, y tiempo es cuántos minutos o horas, ¿no? Tanto cuánto pueda estar total, 3 turnos, todo, que va a determinar este número. También va a ajustar este número y cada una de esas números, ¿no? No las ociosidades surgen por diferencia normalmente, ¿no? Pero todos los niveles de actividad van a tener estos dos componentes, ¿no? La eficiencia del tiempo, por ejemplo, 10 y 1.000 horas máquinas, supongamos, y dio esos 10.000, ¿no es cierto?
Acá gráficamente, ¿no es cierto? Máxima teórica, máxima práctica un poco menor. Acá están los paros normales. Después todavía el nivel de actividad previsto un poco menor y todavía el real menor. Y esta sería toda la capacidad ociosa, una parte operativa y otra parte anticipada. Acá están diferentes, ya con la apertura, ¿no? De cómo sería con la apertura en eficiencia y en tiempo, para que lleguen con el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Eso véanlo tranquilo después, pero bueno, ya es numérico, ¿no es cierto? Eh, y después, algunas conclusiones que también sirven de verificación que lo hayan ido entendiendo, ¿no? La capacidad ociosa anticipada nunca podría ser positiva, o para hablar de positiva, una que represente finalmente en vez de una pérdida en el estado de resultado, una ganancia, ¿no? Signo contrario. ¿Por qué? Porque la anticipada, para que ocurriera eso, tendría que ser que partió de un error, que es que el nivel de actividad previsto, te poniendo que sería mayor a la capacidad máxima práctica que puedo tener. O sea, ya parte de un error, ¿no? Eso no puede suceder nunca. Lo que sí puede suceder es que la capacidad ociosa operativa sea positiva o represente una ganancia. ¿Por qué? Porque si yo, no es lo normal, pero puede suceder que diga, había pensado tanto de nivel de actividad previsto, pero en la realidad lo superé, produje más. Producir más es menos costo, ¿no? Eso representa finalmente una ganancia respecto a los costos que había predeterminado. Entonces, puede haber en la capacidad operativa que sea signo contrario, no se entiende, ¿no? O sea, si normalmente es una pérdida en la capacidad ociosa, que sea positivo o una ganancia, un signo contrario para entrar en más menos, ¿no es cierto? Y la total, obviamente, tampoco podría ser positiva o una ganancia. ¿Por qué? Porque en la suma puede ser la operativa positiva, pero si le sumamos la anticipada, en la suma algebraica de los dos, no podría dar positivo porque implicaría que el nivel de actividad real terminó siendo mayor a la capacidad máxima práctica, cosa que sería totalmente inverosímil también, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente para consolidar el concepto este que decíamos de Oscar Osorio, que tiene este libro de la capacidad de producción y los costos, esto de para toma de decisiones, ¿para qué nos puede servir, no? Y es, de acuerdo a estos niveles de capacidad que vimos, ¿a dónde vamos a buscar para dividir los costos fijos, que son los que tenemos que dividirlos por algo, para mirar y determinar determinados costos y tomar decisiones, ¿no? Y la propuesta es que los costos fijos de capacidad, ¿se acuerdan? La capacidad o estructura también llamados, los vamos a dividir por la capacidad máxima práctica que hayamos determinado. Ni por la prevista, nivel de actividad prevista, ni mucho menos por la real. Por la máxima, o sea, si los costos fijos de capacidad eran los que dependían de la estructura o capacidad que uno tenga, para no estar en esto de podrías tener un mejor costo, pero no lo tenés porque estás diciendo que no, bueno, estos que son justamente los que dependen de esa estructura o capacidad que ya la tenés, tomá ese costo y en la medida que vas tomando decisiones, tomando ese costo de referencia, la realidad se va a ir acercando a esa capacidad máxima que ya tenés, ¿no? Y que está cuantificada en tus costos de capacidad. Entonces, para tu costo unitario, para tener esos costos de gestión correctos y tomar decisiones, los costos fijos de capacidad sobre la capacidad máxima práctica, no la teórica, porque sabemos que es puramente teórica, ¿no? Y eso te va a dar, obviamente, para esos costos fijos una que se llama tasa, que ahora vamos a ver, muy pequeña, pero es la mejor que podrías tener con esa estructura que tenés. Y vas a estar mirando el costo mejor posible para ofrecer después, por ejemplo, por una exportación, ¿no? Para seguir relacionando con ejemplos que ya vimos. Los costos fijos de operación, inclusive los semifijos, que dijimos que se asimilaban a los costos fijos de operación si tuviera esta disquisición, digamos, teórica, como tenían que ver con cómo opere, ¿se acuerdan? Con los turnos y demás, ahí no sería lógico. Si yo estoy asumiendo ex ante trabajar 2 turnos en vez de 3, obviamente los costos fijos de operación también van a ser los de 2 turnos en el numerador. Entonces no sería lógico dividirlo
la capacidad máxima, cuando estoy teniendo costos fijos de 2 turnos o de uno en vez de tres. ¿Se entiende? Entonces, para que sea lógico también, si tengo un nivel de actividad previsto que es menor a la capacidad máxima práctica, los costos fijos de operación, los costos semifijos tienen que dividirse para ese unitario de gestión y de toma de decisiones por el nivel de actividad previsto, que todavía es ex ante, pero es más lógico, a diferencia de los otros, que la estructura ya la tengo para todos esos costos, ¿no es cierto?, de la capacidad máxima. Entonces tenemos, imaginemos 100.000 pesos de costos fijos de capacidad, como es ex ante, serían presupuestados, ¿no? El alquiler, las amortizaciones, etcétera, lo que vimos ya, consolidamos bastante en esta altura de ejemplos, suma 100.000 en el mes. Para unitario, ¿cuánto le pongo a esos costos fijos? No todo es lo de capacidad o estructura, y por la máxima de este ejemplo 10.000 que veníamos teniendo, la tasa va a ser 10, es decir, tasa que yo es lo que voy a pensar que es mi costo fijo para tomar decisiones. El costo fijo de capacidad voy a ponerle en mis productos 10 pesos por cada unidad. A lo mejor no voy a producir ni la mitad de los 10.000, pero para tomar decisiones es el que debería mirar y el que me va a llevar a ser más eficiente en mediciones y a la larga en mis costos. Nivel de actividad real dijimos 4.900 en vez de 10.000. Y bueno, en ese caso los absorbidos, pero esto ya forma parte de cómo contabilizarlo. No vamos a llegar a tal nivel, esto es más para los que estudian para contador, que tienen por ahí otra base, o que ya vieron sistema de costos, pero igual se los dejo para que vean también cómo termina pudiendo profundizarse este nivel de análisis. Y bueno, si tuviste 4.900 lo vas a multiplicar por 10, que es tu tasa, ¿no? Entonces te va a dar 449.000 nada más tu costo. Ahora después va a tener 105.000 a lo mejor real de costos. ¿Qué va a hacer con eso? Bueno, va a tener una variación presupuesto contra 100.000 que daba de capacidad de 5.000 pesos de pérdida, pero que no lo vas a cruzar directamente en tu estado de resultado del periodo, ¿no? En tus costos con los que tomas decisiones de precios y de producto. Te puede tener una capacidad anticipada por la variación tiempo que cuantificaste, que vas a establecer que fue de 20.000, otra por la variación de eficiencia, que dio que hiciste tantas unidades menos por eficiencia, que terminas cuantificándole en 16.000 pesos, otra de la parte de capacidad operativa no anticipada, que sería equivalente a 8.000 pesos, y variación eficiencia de la capacidad operativa, 7.000 pesos con estos números. Con lo cual llegás de los 105.000, restándole todo esto, llegás hasta los 49.000 que absorbiste con tu producción real, ¿no? Esto y el ejercicio APIRRA, que es uno que tienen en la guía, que es justamente de capacidad, que está acá resuelto, se los dejo porque me parece que puede ayudarlos a terminar de redondear el concepto de capacidad, pero en esta materia para ustedes llegamos hasta el concepto de tasas, ¿no? Sin desarrollarlo después, lo que viene después de variaciones o cuantificar las capacidades ociosas y demás. ¿Tá? Todo esto lo tienen y les queda como una resolución del ejercicio de PIRRA que también tienen, pero sepan que no sé, así como no lo estamos viendo en clase, tampoco se lo voy a tomar en la parte práctica. Y en la teoría me alcanza con que hayan conceptualizado bien esto, ¿no? ¿Para qué es? Y esto de, bueno, las diferentes capacidades, niveles de actividad, cómo se generan los costos, las capacidades ociosas, el concepto numérico inclusive, y hasta qué nivel de actividad o capacidad tomo para los diferentes costos fijos, sean los de capacidad, los de operación o los semifijos, y esa tasa que termina siendo de alguna manera el costo unitario de la parte de costos fijos, le sumaré el variable unitario, es el que miro para tomar decisiones predeterminadas sobre precios de venta y decir que sí o que no. ¿Se entendió? Ningún real, fíjense. El real lo miraré después para ver la realidad, no lo puedo ocultar, pero no voy a tomar decisiones con el nivel de actividad real, porque si no, nunca voy a revertir la situación o voy a dejar pasar un montón de negocios que sí serían un valor agregado, como ya vimos en los ejemplos previos, ¿no es cierto? Bueno, ahí estoy frenando la presentación, ya estamos en horario, igual voy a ver si tienen
preguntas por el chat, ¿no? Después se los voy a subir el PowerPoint este, pero eh, que estoy leyendo que es una de las cosas que pusieron, ¿no? Sí, lo voy a subir, no está subido todavía, quizás hasta abro una sección nueva, pero bueno, ahí van a tenerlo próximamente junto con la clase también grabada de hoy, ¿no? Pero bueno, no se asusten con la parte práctica, mucho menos si leen si llegan a tener por ahí el libro de Osorio, que van a ver un montón de ejemplos prácticos larguísimos, no se asusten, o sea, me interesa el concepto de capacidad y sobre todo en la gestión, esto de tomar decisiones, en esto que quedó muy claro que la importancia de por qué dividimos, esta es una respuesta de cómo podemos dividir los costos con habiendo también entendido la diferencia en un contexto industrial, de dividir por costo de capacidad de operación o semifijos, inclusive en algún caso, eh, cómo nos sirve también para llegar a costos unitarios para tomar decisiones, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se determina el costo unitario para tomar decisiones? Esto de las tasas, sí también, ¿no? Que por ahí un ejemplo numérico los ayuda, como está ahí planteado, a entender o que se vea que entienden el concepto, ¿no? Pero después de aplicar un ejercicio integral como este a Pirral, o esto de valorizar cuánto es de eficiencia, cuánto es de tiempo, no. Hasta ahí no vamos a llegar, ¿no? A la profundidad. Por lo menos en este curso llegamos hasta ahí. Y después para completar les voy a compartir muy rápido, que ya estamos en la hora, otro, otro archivo que ahora les voy a compartir, que es para que vean, es de un PDF, que es para que vean esto de que les decía que no es un concepto que si bien está pensado en lo industrial y hasta ahora lo pensamos en concepto de industrial, de fábrica, de máquinas, perfectamente lo podemos extrapolar a servicios. Normalmente servicios, acá como lo estoy compartiendo esta gráfica que se los voy a compartir también en el World Syllabus, eh, servicios suele tener que ver más con personas, ¿no? Con horas de personas en vez de con máquinas. Y perfectamente lo podemos aplicar, ¿no? Acá está bien hasta gráficamente, ¿no? La cantidad de personas podría ser, ¿no es cierto?, que están involucradas en este servicio. Eh, y tenemos capacidad máxima teórica, el tiempo máximo posible. Acá también está mucho en juego lo legal, por ahí sería, bueno, ¿cuánto podés trabajando todo el personal que tenés? Y podría ser un servicio hasta de consultoría, imagínense, ¿no? Bueno, todo el tiempo máximo por todos los empleados que tenés y que no falten nunca y que... Ahora, después decís, bueno, espera, tenés paros normales porque va a haber feriados que este, sí o sí no pueden ir a trabajar aunque les pagues doble. No sé, va a haber momentos que no pueden trabajar porque fuera del horario de oficina es un tema administrativo, bueno, etcétera. Que va a haber, bueno, un montón de resta. Después ya a nivel de actividad, la máxima práctica, que bueno, este es realmente mi techo, ¿no? Si trabajan, qué sé yo, 8 horas por día, tantos empleados y no trabajan los fines de semana, bueno, eso es lo que voy a tomar. Y después igual voy a tener un nivel de actividad previsto, que es, bueno, igual por la demanda que tengo no voy a necesitar afectar a todos mis freelance para los proyectos que hay. Bueno, ahí voy a llegar a este nivel de actividad previsto. Y ya voy a tener una capacidad anticipada. Podría generar trabajo para más tiempo y más personal. Y después tendré un nivel de actividad real, que es lo que realmente ocurrió. Y bueno, ahí por ahí habrá habido temas de que, bueno, había pensado tanto y bueno, faltó alguien, se enfermó alguien, coronavirus, qué sé yo. Cada caso tendrá su explicación. Pero les quería mostrar y gráficamente, ¿cuál es la capacidad de usar? Bueno, 4 personas, ¿no? Acá grafiquito de personas, una que se genera operativa, más las tres que se han generado anticipadas. Las dos de la paros normales no lo estoy considerando, es lo mismo que conceptualmente vimos con las horas máquina y con las unidades producidas, ¿no? Bueno, solamente para que les quede también un ejemplo también gráfico de esto de llevar el concepto más pensado para lo industrial
que como todo lo que vamos viendo trato de mostrarles que también se puede extrapolar perfectamente a servicios, ¿no? Bueno, a ver, estoy viendo ahora de vuelta el chat. Miren, de apoyo teórico de los libros, ya les digo, está este libro de Osorio, que es propio, que no está, digamos, en lo que en la bibliografía de la cátedra, eh, que es el que enfoca directamente en esto, pero es un libro enorme, con muchos ejemplos numéricos que quizás más lo que se van a asustar que otra cosa. O sea, eh, para este tema, con este PowerPoint que les voy a subir, si lo entendieron bien, hasta sobra porque tienen el desarrollo práctico, que ya les dije que no va, pero por lo menos para lo que nos ocupa en este curso, estamos bien con eso. Les comento, si justo coinciden o tienen o consiguen el libro de Osorio, ahí si no les quedó claro van a tener para profundizar hasta donde quieran, ¿no? De, que se llama la capacidad de producción y los costos. Por ahí en alguno de los capítulos del libro de Jiménez, cuando habla por ahí de la parte de carga fabril o SIF, algunos conceptos están de costado, pero no. Yo lo que quiero que vean con esto, que se lleven, es esto de, por eso le estoy poniendo en este momento, ¿no? Una posible respuesta a cómo gestionar y mirar los costos para que no nos pase lo que pasaba en la oportunidad desperdiciada de la exportación, ¿no? Si hubiéramos visto los costos históricos y completos y, bueno, esto es un poco la manera de llevar los costos o de pensarlos, una de las propuestas, no es la única, para gestionar los costos y tomar decisiones con costos ex ante, que es como hay que tomar decisiones, y con este enfoque de qué capacidad haber para dividir los costos fijos, ¿no? Con eso me alcanza para el alcance que le quiero dar al tema en este curso, ¿no? Bueno, chicos, ya nos es que seguimos 5 minutitos. Si no hay preguntas, los dejo y les queda el fin de semana hasta el lunes para repasar y bueno, buen fin de semana, aunque acá no se distingan tanto en estas épocas, pero bueno, que descansen, que aprovechen para repasar y consolidar un poco todo lo visto y sobre todo empiecen a ver el tema de los grupos, la conformación de los grupos y a obtener los archivos de las liquidaciones de las expensas para el trabajo práctico, ¿no? Bueno, gracias, cuídense.